les voy a contar un poquito más de mí para que me puedan sacar el jugo con la experiencia que tengo. La experiencia que tengo, no sé si es tanto para decir que soy experta en el tema, pero yo soy de formación economista. Trabajé en el sector público durante más de 15 años, haciendo lo que les voy a contar en esta clase, formulando y ejecutando proyectos desde la metodología marco lógico. En ese momento lo aplicaba desde otras temáticas. Como economista pasé por ministerios que no tienen que ver con inclusión, pasé por Hacienda, Economía, las Express, pero desde el año 2011 fundé Fundación Mis Talentos. Y desde Fundación Mis Talentos nos dedicamos ya hace 13 años a trabajar por procesos de inclusión social. Entonces tengo 13 años en el cuerpo de experiencia en esto, distinta a la que tienen ustedes, porque lo abordo desde una esquina distinta, pero lo abordo desde una manera muy multidisciplinaria, porque la inclusión, como es un proceso que cruza la vida de las personas, son muchas las disciplinas que intervienen en ese proceso. Ustedes entiendo que la mayoría son arquitectos y algunos ingenieros, por supuesto que tienen que ver en eso. Y el diploma que están haciendo acá es para darles más especialización desde el área que ustedes más dominan. Si tuvieran que trabajar conmigo, armaríamos equipo, no seríamos sustitutos. Esa soy yo. Me gustaría conocerlos un poquitito más. Algo. Por ejemplo, ¿quién tiene experiencia en esto y desde ahí llegó a este diploma? ¿O quién viene simplemente por interés? ¿Quiénes son arquitectos? ¿Quiénes vienen de otras profesiones que a lo mejor sí han tenido una aproximación desde el estudio con esta metodología de marco lógico? Tal vez alguno no lo ha estudiado, pero lo ha tenido que utilizar. Un poquito algo que me permita entender con qué expectativas vienen a esto, porque es un tema distinto al que han venido trabajando en el resto de las sesiones. Ofrezco la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Marian. Hola, mucho gusto. Marian Miller por acá. Yo trabajo en el Servio Los Lagos de la 10ª región, soy arquitecta y trabajo en el área de evaluación de proyectos habitacionales. Y me toca revisar justamente muchos tipos de proyectos, conjuntos habitacionales, áreas verdes, sedes sociales, proyectos de densificación en altura, en extensión, hasta la unidad de la vivienda propiamente tal. Y una de mis motivaciones justamente es para elegir este diplomado es que nos toca evaluar muchos tipos de subsidios complementarios que van asociados según los decretos, según los programas habitacionales, a distintos tipos de discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas, movilidades reducidas también. Entonces, mi motivación justamente es tener más herramientas como para poder evaluar de buena manera justamente estos proyectos y así poder sugerir mejores soluciones para las personas que están en condición de discapacidad, para que las obras que les implementen sean adecuadas a lo que ellos necesitan. Ese es como mi resumen y mi motivación. O sea, este modelito marcológico viene a complementar el resto de las cosas que estás aprendiendo acá, en el diploma. Súper. ¿Pero te ha tocado utilizarlo o te ha tocado...? Me ha tocado aplicarlo propiamente tal, más que nada por los decretos que van surgiendo, todos la normativa que permanentemente igual se va actualizando, entonces nos toca mucho hablar distintos tipos de viviendas, van subsidios asignados también a cada tipo de postulantes según el tipo de discapacidad que tiene. Nosotros tenemos que cotejar las medidas paliativas que se le asignan a cada uno de ellos, según la ordenanza, según las resoluciones que van saliendo, según los llamados que van saliendo en el año, también los decretos. Entonces es un trabajo como bien al dedillo en el sentido de que es algo muy puntual lo que hay que revisar y hay que tratar de ver. Yo reviso el módulo técnico, pero también existe el módulo social, administrativo, legal y entre todos tenemos que tratar de buscar la mejor solución posible para todos los usuarios que se presentan y que quieren optar un subsidio en este caso. Gracias, Marian. ¿Alguien tiene alguna experiencia distinta a Marian? Hola, yo soy ¿Otra Elizabeth. expectativa de esto? ¿Sí? ¿Te ¿Elizabeth? escuchas? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, yo estuve el año 2020, yo soy arquitecta también, trabajo independiente, y estuve en el año 2023
todo el año en la FALP. Así que no por mí, pero estuve en la FALP. Entonces, evidentemente, uno tiene otro punto de vista respecto a la discapacidad y a la accesibilidad, pero la ecología es otro tema mucho más, o sea, no mucho más profundo que los demás discapacidades, pero tiene que ver, tiene mucho que ver la accesibilidad universal con la oncología, por lo menos hoy día que está por todos lados el problema del cáncer. Pero los institutos y los hospitales públicos no están adaptados para la carga que tiene pasar por un proceso de recuperación o no recuperación del cáncer. Eso. Exactamente. Sí. De hecho, Otra persona también. como dato, el hospital de San José va a ser un hospital oncológico, una extensión. No. ¿Perdón? El hospital en cáncer. El hospital del cáncer, perdón, ahí en el sector de Independencia. Y una de las cosas que conversamos con mi colega es la crítica que la vista más importante está en el cementerio, o sea, cero sensibilidad en el tema. Y eso tiene que ver con un tema de diseño arquitectónico, por supuesto, y criterios de todos los involucrados en el proceso de diseño. Eso quería compartir solamente. Gracias, Elizabeth. O sea, ya van dos que les toca aplicar esto, ¿ya? Que les toca modelar soluciones que por supuesto vienen desde lo técnico, pero deben tener lógica para tener resultados y impacto. Y lo que vamos a ver hoy día es esa secuencia lógica, cómo se formula una intervención y una vez formulada, cómo después se va evaluando su efectividad para que esa intervención, que está pensada con las herramientas que tiene el resto del diploma, logre su objetivo. Entonces, yo ahora lo dejé de ver, entonces, con el espíritu de que esto sea súper participativo, les quiero pedir que si tienen algo que comentar, lo vayan diciendo, pidan la palabra y vamos gestionando de esa forma la clase, ¿ya? Que no sea solamente expositivo. Entonces, hoy día vamos a ver diseño y evaluación de proyectos, pero diseño y evaluación de proyectos como una herramienta útil para lograr la accesibilidad universal que aquí todos queremos lograr, ¿cierto? Es cierto que hace falta, por ejemplo, estrategias y conocimientos para poder diseñar, por ejemplo, lo que está en esta imagen. Pero llevar algo así a la práctica implica haber identificado el problema, implica haber identificado las soluciones, implica haber seleccionado las mejores soluciones, implica haber planificado un plan de trabajo, un presupuesto, etc. Todos esos etcéteras, todos esos elementos, muchas veces son las causales de que las iniciativas fracasen. No es la falta de conocimiento técnico, sino que es la falta de conocimientos técnicos para la formulación de las iniciativas. Cuando eso fracasa, puede fracasar la postulación a fondo, puede fracasar la ejecución de la iniciativa, o nos podemos llenar de acciones que en teoría apuntan a la accesibilidad, pero no apuntan al problema que queremos resolver. Estas fallas son súper frecuentes en el sector público, son pan de cada día. Entonces este módulo lo que busca hacer es permitirles anticiparse a ese tipo de errores. Y que con esta estrategia no solo lo pueden anticipar, sino que una vez que ya comienza la ejecución, pueden utilizarla para gestionar el proyecto. Yo les había contado un poquitito lo que yo soy. Hoy día soy presidenta de Fundación Mis Talentos, de formación, economista, algo de finanzas y algo de políticas públicas. Y cuando me comencé a meter en este tema, también estudié, igual que ustedes, un diploma en inclusión. Llevo más de 25 años y me quedé un poquito corta con la actualización de eso, soy más vieja que eso. Con experiencia en diseño y evaluación de políticas públicas. Por políticas públicas no solamente lo que se hace desde el Estado, sino que lo que se hace desde el sector privado, por ejemplo, el espacio que hoy día ocupo como en Fundación Mis Talentos, con iniciativas que tengan valor público.
Eso es lo que está detrás de una política pública, que la puede ejecutar el Estado, la puede ejecutar una ONG y también otros actores del sector privado. Lo que se necesita es que tenga valor público, y la metodología de marco lógico es una metodología que permite diseñar y después ejecutar intervenciones con valor público. Ahí está mi correo y lo dejo inmediatamente porque les anticipo que entre la clase de hoy día y la siguiente clase van a tener que trabajar. Y como seguramente van a tener dudas, les dejo inmediatamente mi correo ahí para que puedan hacerlas durante el trabajo que vayan a realizar. Hoy día vamos a ver esto. Vamos a ver una primera parte que va a concentrar lo que vamos a ver hoy día antes del break, donde vamos a ver la teoría. Vamos a ver dos conceptos principales. El primero tiene que ver con gestión por resultados, es decir, gestionar iniciativas para lograr resultados. No es más complejo que eso. Y luego la metodología de marco lógico como metodología útil para conseguir lo primero. La teoría la vamos a ver en la primera parte de la clase de hoy. Y después del break vamos a pasar a un taller donde vamos a comenzar a mirar con los ojos de marco lógico los proyectos que ustedes ya están abordando. Vamos a comenzar en esta clase, en la segunda parte, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a entrar en calor y después entre la clase de hoy día y la siguiente ustedes van a completar ese ejercicio para después, la próxima clase, ver ese resultado. Los van a tener que presentar y les vamos a entregar feedback. Yo, pero también entre todos. En la presentación que van a recibir tienen más material, tienen un anexo con detalle más fino, ya van a entender de qué se trata esto, pero un detalle más fino de una parte de esta metodología que es la formulación de indicadores. Y finalmente tienen material bibliográfico para los que quieran profundizar. Esta es la secuencia que vamos a utilizar entre hoy y la próxima sesión para generar el aprendizaje y que ustedes se aproximen a esta metodología para mejorar las intervenciones que están impulsando desde sus especialidades. Entonces vamos a partir. Vamos a partir por lo básico. Si queremos diseñar y ejecutar proyectos, ¿qué significa proyecto? No sé si algún voluntario quiere leer esto. ¿Ningún voluntario? Más participativo, por favor. Por Carla. acá, sí. Salió una voluntaria. ¿Cómo te llamas? Sí. Marian. ¿Ya? Ya. Es que no las puedo todo. El término proyecto proviene del latín proiectus. Podría definirse como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Esa es la definición de proyecto. Y como les decía, parte importante de los fracasos en la implementación de proyectos es que las iniciativas no se apegan a esta lógica. Es muy frecuente que hagamos muchas cosas que no están relacionadas, que se desarrollan de manera coordinada y que no persiguen un objetivo común. No podemos llenar de tareas, tener una sobrecarga laboral importante y no estar trabajando con un esquema de proyecto. Eso nos hace perder esfuerzo y no solo nos hace perder esfuerzo, sino que nos hace ser menos efectivos en el logro de lo que queremos conseguir. Entonces, como aquí estamos todos intentando avanzar en temas de accesibilidad, que lo que hagamos tenga el formato de proyecto es tremendamente importante para lograr lo que queremos lograr. Para gestionar proyectos, hace poco, y les digo hace poco porque esto tiene menos de 50 años, se comenzó a utilizar esta lógica de gestión por resultados. La gestión por resultados es un círculo. Es un círculo que nos permite
plantearnos frente a un problema, diseñar intervenciones, implementar eso que diseñamos y pensamos iba a resultar, evaluarlo y mejorarlo. La gestión por resultado es una gestión que nos permite avanzar hacia la mejora permanente de las iniciativas que impulsamos. Es una forma de trabajar que el Estado chileno adoptó conceptualmente, sigue mejorando para tratar de avanzar en esto, pero conceptualmente el presupuesto chileno opera con esta lógica. Muchas organizaciones también operan con esta lógica, desde el sector privado, desde el tercer sector, también operan con esta lógica. Entonces, manejarla les permite a ustedes no solamente trabajar de mejor forma con las iniciativas que dependen directamente de ustedes y a lo mejor podrían ser más autónomos, sino también en relacionarse con otras instituciones que también son útiles para sus propósitos. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, una iniciativa que quieren impulsar desde una ONG y necesitan obtener fondos públicos y esos fondos públicos provienen desde el Estado opera con esta lógica. Pueden dialogar con el Estado de mejor manera. Si los fondos, por otro lado, vienen desde una donación de una empresa, las empresas también tienden a operar con esta lógica. Entonces, la idea que ustedes tienen la pueden vaciar a una formulación que sea de una comprensión más simple por parte de quienes ustedes tienen que convocar a que colaboren con ustedes. ¿De qué se trata esto? Esto no tiene ni principio ni fin. Depende simplemente del lugar donde ustedes estén parados. Ustedes pueden estar parados en un lugar que tiene una idea y tiene una iniciativa por formular, o pueden estar parados en un lugar que tiene muchos años de trayectoria y por lo tanto ustedes tienen que meterse en esa organización en alguna de estas pelotitas que ya está girando. Por eso no tiene ni principio ni fin. Ustedes se meten en esta lógica y simplemente tienen que continuar haciéndola girar. Por eso voy a partir por cualquiera. Por ejemplo, si ustedes se meten en una iniciativa que está ya en curso, probablemente pueden ingresar a este círculo, a esta rueda, en la pelotita de seguimiento y evaluación. Esa pelotita de seguimiento y evaluación les va a entregar insumos, les va a entregar información con la cual pueden mejorar la intervención a la que ingresaron. Mejorada ese diseño, desarrollan un presupuesto por resultados, un presupuesto que asigna recursos a las tareas que requieren el desarrollo de ese proyecto mejorado. En la ejecución aparece la gestión financiera y aparece la gestión en general, digamos, de la iniciativa. Y el círculo se repite. Vuelven a aparecer en seguimiento y evaluación. Pueden estar en un proyecto que aún no se ha diseñado. Ustedes son los primeros en identificar un problema. Por lo tanto, van a tener la oportunidad de ingresar no desde esa pelotita, sino desde la segunda, planificación orientada a resultados. Ahí pueden ustedes diseñar desde cero, pero diseñado pasan a la segunda pelotita y así a la siguiente. Esto tiene por supuesto que un buen diseño considera toda la información disponible y la vacía a lo que vamos a ver, que es modelo marco lógico. Hay otros también, pero vamos a ver marco lógico. Hecho eso, se comienza a ejecutar y la misma evaluación de la ejecución contrasta los resultados con los supuestos que ustedes tomaron al minuto de diseñar. El contraste puede resultar en algo favorable al diseño
por lo tanto mantienen el diseño, o puede resultar en elementos que se recomienda mejorar. Por lo tanto, al hacer girar la pelotita, los mejoran y así. Lo quiero poner desde otra forma. Aquí equivocarse está bien, porque cuando las instituciones abordan problemas públicos, es muy frecuente que se traten de innovaciones, y las innovaciones no están probadas. Por lo tanto, gestionarlas con esta lógica permite ir levantando la información que orienta la intervención hacia un mejor resultado de manera paulatina. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el miedo al error aquí hay que sacarlo, porque equivocarse acá es la norma. Lo importante es utilizar eso como aprendizaje para mejorar. Y por supuesto la metodología les permite a ustedes minimizar los errores, pero evitarlos tiende a ser imposible. ¿Qué es el marco lógico dentro de eso? Es una metodología dentro de varias a la que ustedes pueden acceder para implementar la lógica de mejora continua que vimos en la lámina anterior. Hay otras metodologías que le compiten. La que más compite es teoría de cambio. Y depende de en qué lugar ustedes trabajen. En el sector público se tiende a usar mucho más marco lógico que teoría de cambio. En una ONG se está utilizando más teoría de cambio. Por el tiempo vamos a ver solo marco lógico, pero en la literatura que les voy a dejar está también teoría de cambio. Es muy similar, es muy similar. Entonces, si se pueden subir al carro de marco lógico, van a poder comprender de manera muy simple la lógica de teoría de cambio. Si se van al sector privado, aparecen otras metodologías, pero la lógica sigue siendo más o menos lo mismo. No sé si han escuchado el Balance Scorecard. Eso se utiliza en una empresa. Pero son todas metodologías que siguen una lógica similar. Ahora, ¿qué es esto? Es un instrumento de gestión de programas y proyectos que se aplica cada vez con mayor frecuencia en proyectos y políticas públicas, es decir, en iniciativas con valor público. Se utiliza en las diferentes etapas del proyecto, en la preparación, en la ejecución o en el término, que esa es la pelotita que vimos en la lámina anterior, ¿cierto? Facilita la preparación y la ejecución al permitir presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa o un proyecto y sus relaciones de causalidad. Vamos a ver esto con más detalle después. Vamos a volver a esta lámina para volver a que les haga sentido todo esto. Y resume los resultados de un programa o proyecto de manera simple, de manera resumida, y por lo tanto les permite interactuar con otras personas con un lenguaje claro y simple de comprender. No solo eso, también permite hacer seguimiento y supervisión de la ejecución. Facilita la evaluación de los resultados y de los impactos. Y sirve también para identificar factores externos al programa o al proyecto que pueden influir en su logro. Todas estas cosas que les parecen hasta ahora, me imagino, un poquito etéreas, las vamos a volver a mirar en la medida que vayamos haciendo ejercicio práctico durante la sesión. ¿Qué tiene que ver esto con accesibilidad universal? Es lo que veníamos diciendo al principio. Las intervenciones de accesibilidad universal son intervenciones de política pública, porque tienen valor público. Y por lo tanto son intervenciones que se pueden trabajar con la metodología del marco lógico. Al hacerlo, nos permite mejorar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Estas dos palabras son súper importantes. No son lo mismo, a veces se confunden. La eficacia tiene que ver con que el proyecto que estamos impulsando sea eficaz en el logro del objetivo.
que el diseño se ha propuesto. La eficiencia tiene que ver con que esa eficacia se pueda lograr con el mínimo de recursos posible. De esa forma vamos a estar usando de manera eficiente los recursos y por lo tanto permitiendo que el impacto o los resultados de la iniciativa sean mejores. El acceso al financiamiento requiere con frecuencia la utilización de marco lógico y por eso es que seleccionamos esta metodología en esta clase. La metodología tiene distintas etapas, las vamos a recorrer una a una y después de recorrerlas vamos a volver a las primeras láminas que vimos recién para que les hagan más sentido. Hasta ahora yo sé que parecen un poquito lejanas. Vamos a recorrer todo este paso, todos estos pasos en la formulación del proyecto. Vamos a ver qué es lo que es un árbol de problema. Ese árbol de problema nos permite identificar el problema central para el cual queremos trabajar. El árbol de objetivo nos permite frasear en objetivos lo que queremos resolver. Después aparece una matriz de marco lógico que le da estructura a este programa. Y solamente desde la estructura de ese programa es que uno puede plantearse un plan de trabajo o carta Gantt y un presupuesto. Fíjense que lo que recorrí lo hice desde arriba hacia abajo, es la flechita que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces partimos desde abajo hacia arriba y perdemos la lógica de la intervención. Y al perder la lógica de la intervención, sacrificamos tanto eficacia como eficiencia. Lo correcto es identificar el problema, identificar cómo podemos disminuir ese problema, vaciarlo a nuestra estructura de programa o proyecto, ahí hacer la carta Gantt y el plan de trabajo con las actividades y acciones que requiere la ejecución de ese proyecto, de esa estructura, y solamente ahí podemos identificar cuántos recursos necesitamos para la ejecución de esas actividades. Es muy frecuente que partamos al revés y que digamos cuánta plata tenemos y qué podemos financiar. Y ahí nos preguntamos qué podemos lograr con lo que podemos financiar. Al hacerlo así, normalmente las intervenciones se desestructuran, se pierden, comienzan a aparecer ineficiencias y nos quedamos con una serie de actividades que en conjunto no colaboran con sinergia para lograr los objetivos a los cuales por los cuales queremos trabajar. Por eso es tremendamente importante que el diseño de las intervenciones siga la flecha desde arriba hacia abajo, pero una vez diseñadas, ahí sí agarramos los elementos diseñados en su ejecución desde abajo hacia arriba. ¿Qué es el árbol de problema? Y aquí sí vamos a empezar a interactuar más y vamos a recorrer lo que recién miramos. El árbol de problemas permite identificar cuál es el problema principal para el cual vamos a trabajar. Ese problema principal tiene causas y las acciones que se pueden impulsar debieran apuntar a disminuir esas causas, porque al disminuir esas causas, disminuimos el problema. Si disminuimos el problema, entonces también disminuimos los efectos que tiene ese problema. Eso es un árbol de problema. Lo vamos a ver gráficamente en la lámina que viene. Cuando el problema no es atendido, genera efectos indeseados. Y esos efectos indeseados tienen una importancia desde lo social, desde lo público. Por eso es que les decía que esto es para diseñar intervenciones con valor público, porque si se tratara de comprar y vender zapatos, por ejemplo, y maximizar las utilidades, eso no tiene un correlato en un impacto en resultados con valor público. Entonces esta metodología no nos serviría.
Por otro lado, las causas del problema, que es lo que está hacia abajo del árbol de problema, tienen encadenamientos también. Y por lo tanto podemos identificar causas que originan otras causas y solo desde ahí afectan al problema. Todo lo que he dicho hasta ahora, espero que les haga más sentido con este diagrama. Vamos a revisitar los conceptos que recién comentamos al recorrer este diagrama. Yo lo voy a explicar y luego vamos a comentar cuál es su relación y dónde están los elementos que recién vimos. Aquí tengo un ejemplo de árbol de problema. ¿Quién había trabajado antes con un árbol de problema? ¿Nadie? Yo ¿Paulina? también. Ya. ¿Ustedes me podrían ayudar a explicar lo que tenemos aquí como ejemplo? Si la memoria no me falla, creo que era en la parte de arriba Yo te voy a en apoyar. la parte de abajo eran las causas y Sí. en la arriba eran con las consecuencias, algo así. Sí, perfecto. Si no me equivoco, había una parte que eran también como las raíces del árbol y al otro lado están las hojas arriba, pero parece que eso era con el árbol de problema y el otro de... Ay, no me acuerdo bien, es que lo vi hace mucho tiempo. Ya, lo que dijiste recién es lo mismo que lo que dijo Paulina, creo. Sí. Sí. Hay veces que el árbol de problema se muestra con un árbol. Entonces, con un árbol, si ustedes se imaginan un árbol aquí al lado, lo que aparece en ese dibujo, ya en esa imagen, es que en las raíces están las causas de este problema, lo que está abajo. ¿Ya? El tronco del árbol es el problema central y las hojas del árbol son las consecuencias de ese problema. Entonces, lo que dijo la primera persona que comentó es exactamente lo mismo que dijo la segunda. Ya, ahora vamos por ver qué es lo que está puesto acá. ¿Cuál es la historia que cuenta este árbol de problemas? ¿Cuál sería el problema principal que está graficado en este esquema? La baja accesibilidad. Sí, la baja accesibilidad, pero lee la frase completa. Baja accesibilidad para personas con discapacidad en campus universitario. Ya. Si se fijan, esa frase es bien concreta. Habla de que hay baja accesibilidad, dice dónde y cuál es la población afectada. Eso es bien importante, porque ahí acotamos el problema. Si dijera simplemente baja accesibilidad, puede ser baja accesibilidad en el Metro de Santiago. ¿Mm? Entonces ahí ya comenzamos a perdernos en el análisis. Entonces esos tres componentes que tiene la definición de problema, es muy importante que cuando ustedes formulen un problema, también lo formulen con esos tres componentes. ¿Ya? Ahora, este problema tiene causa, ¿cierto? ¿Cuáles serían las cuatro ramas que en este diagrama se identifican como causas? La baja accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad, ¿Ya? la baja valoración de la diversidad, ¿Ya? la baja accesibilidad de procedimientos de contratación ¿Ya? y la baja accesibilidad académica. Ya. ¿Cuál de estas causas tiene que ver con las competencias y con lo que ustedes están aprendiendo aquí en el diplomado? La primera. La primera, ¿cierto? Y ustedes están trabajando porque quieren mejorar accesibilidad. Por eso están estudiando. ¿Mm? Sí. Sí. Entonces aquí, ¿se acuerdan que al principio yo me presentaba con que seguramente íbamos a trabajar en un equipo conjunto? La baja accesibilidad no depende solamente de las herramientas que ustedes manejan. Depende de otros elementos también. Por eso es que la inclusión social es un problema a resolver
que depende de tantas disciplinas, de tantas experiencias. Lo que ustedes saben, o van a terminar sabiendo después del diplomado, es tremendamente importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un elemento que normalmente está presente cuando identificamos las causas de los problemas de accesibilidad. ¿Hay alguna relación entre las causas que estamos viendo acá? La exclusión, finalmente. Sí, pero a nivel de causa. Ah, ¿Se ve algo? ¿Qué pasa si ustedes hacen tremendos proyectos de accesibilidad desde la infraestructura? sí, que es la falta del estudio, o sea, como que te enseñan qué es la accesibilidad o no sé, me imagino que algo así. Sí, sí. O sea, todos tienen que ver como con principios y conceptos que los cruzan, ¿cierto? Pero desde lo que importa para una formulación de proyecto, ¿qué pasaría si ustedes invierten muchos recursos en elementos que tienen que ver con la accesibilidad en la infraestructura y no se trabajan elementos de accesibilidad académica o de valoración a la diversidad? No sirve de nada el gasto, porque no se va a adecuar a las necesidades de las personas que lo necesitan. Es un poco extremo, no sé si no sirve Sí. de nada, pero No, sirve de sí, siempre menos. sirve, pero ¿Ah? no es lo óptimo a la larga. Ya, esa relación se llama complementariedad entre las causas. Entonces, lo primero que pueden, como de aprendizaje del análisis de problemas de accesibilidad con esta metodología, es que las causas no se relacionan solamente con los elementos que ustedes pueden resolver. Se relaciona con elementos que tienen que ver con cultura, se relaciona con elementos que tienen que ver con diversificación de procesos de aprendizaje, se relaciona con elementos que tienen que ver con trabajo inclusivo, empleo con apoyo, por ejemplo, y puede haber otras. En este ejemplo hay algunas causas, pero podríamos mejorar este ejemplo incluso. Entonces, de eso, lo que les quiero resumir es que es recomendable que las intervenciones que ustedes pueden impulsar se complementen con intervenciones desde otras disciplinas. Ahora, las 4 ramas de causas, ¿se explican por sí solas o a su vez tienen otras causas? ¿Qué es lo que nos dice este diagrama? Que tienen otras causas. Ya, por ejemplo, anda a la primera rama, que es la que tú más dominas, la baja accesibilidad de la infraestructura. ¿Qué nos dice eso? Que tiene hay baja accesibilidad en infraestructura mayor, protocolos de mantenimiento deficientes e información de orientación deficiente. Ya. Si tú tuvieras pocos recursos y quisieras impactar positivamente en la baja accesibilidad del campus, ¿qué podrías hacer? Entregar información como de circuitos, Ya, pero con letreros o de una forma simple, considerando que hay pocos recursos. ya. Y con eso, este diagrama te dice que sí estarías afectando positivamente la accesibilidad, ¿cierto? Ahora, si tienes muchos recursos, infinitos recursos, ¿qué harías? Ya sería una intervención mayor de infraestructura. ¿Y las destinarías todas
a infraestructura? No, ¿O también a destinarías a las otras ramas? las otras ramas. Que A las sea otras ramas. como conjunto. Como que se complementen, como decirte recién. Claro. Todo este análisis que estamos viendo, que nos permite seleccionar dónde vamos a intervenir, se puede evaluar de manera simple con un árbol de problemas. En el fondo, no se vayan derecho a la intervención que tienen más a la mano, sino que analicen cuál es la mejor intervención o combinación de intervenciones para el logro del objetivo que quieren conseguir. ¿Sí? Después, este problema tiene consecuencias. ¿Qué nos dice este árbol que son las consecuencias? ¿Otro voluntario? ¿Voluntaria? Que hay una exclusión social de personas con discapacidad. Ya, esa es la consecuencia final, ¿cierto? Lo que está arriba. Sí. Pero ¿cuál es el camino que se recorrió para llegar a eso? También hay una baja de contratación de trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Eso también puede ayudar a que uno lo obligue a que mejore las condiciones para las personas que trabajan ahí. Otros Claro. espacios, no solo los que son para los alumnos. ¿Sí? ¿Y la otra rama qué dice? Baja participación de alumnos con discapacidad en el campus. Ya, entonces la baja accesibilidad en el campus universitario, es cierto que estamos en un lugar de estudio, ¿cierto? Pero tiene implicancia desde la exclusión laboral y desde la exclusión educativa. Sí. Y por las dos ramas entonces que generamos exclusión social de personas con discapacidad. Esta es la lógica de un árbol de problemas. Entonces voy a ir un poquito hacia atrás. Fíjense que aquí dice, el árbol de problemas permite identificar el problema principal. Aquí tenemos un problema principal. Sus efectos, perdón, que es la parte de arriba del árbol de problemas. Sus causas, que son las de abajo. Y vaciarlo en un diagrama de fácil lectura que favorece su análisis. Eso es lo que acabamos de hacer. En una hoja, en una plana, vimos la secuencia lógica de causas y de efectos del problema central que identificamos. Después del árbol de problema, aparece el árbol de objetivo, que habiendo visto el primero es más simple de comprender. El árbol de objetivos permite identificar el objetivo principal de nuestra intervención, sus beneficios y los objetivos específicos que deben ser abordados para lograrlo. El programa política entrega bienes o servicios que permiten atender uno o más objetivos específicos y a través de ellos tributar al objetivo principal. Si el programa logra su objetivo principal, podremos asumir que estamos afectando positivamente los objetivos superiores del árbol de objetivos. Lo vamos a ver en el diagrama y vamos a volver a eso. ¿Cuál sería acá el objetivo principal? ¿Voluntario? Incrementar accesibilidad para personas con discapacidad en campus universitario. Ya, y ese objetivo principal no es otra cosa que la contracara del árbol de problemas, del problema central de este árbol, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los objetivos específicos que aparecen acá? ¿Otro voluntario? ¿No?
Paulina. Ya, los objetivos específicos acá son la contracara de las causas. Entonces, si teníamos, por ejemplo, baja accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad, entonces como objetivo específico tenemos incrementar accesibilidad en la infraestructura para personas con discapacidad. Y así con las siguientes causas del problema que ahora se transforman en objetivos específicos. Si nosotros logramos conseguir uno o más de los objetivos específicos que están puestos debajito del árbol del objetivo principal, podremos estar afectando positivamente este objetivo central. Y si lo hacemos, afectamos positivamente la sección de arriba, que sería la segunda idea que está acá, que si atendemos uno más de los objetivos específicos del árbol de objetivo, a través de ellos tributamos al objetivo principal. Y si hacemos eso, podremos estar afectando positivamente los objetivos superiores del árbol, lo que está acá. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros tenemos un desafío al frente y solamente podemos, por ejemplo, incrementar la accesibilidad de la información sobre orientación, sí vamos a estar afectando positivamente nuestro objetivo principal y a través de eso mejorar la inclusión social de personas con discapacidad. Esta es la gracia de tomar los problemas, los desafíos, con la lógica de marco lógico, que podemos contar una historia lógica que nos permite suponer que vamos a conseguir los objetivos que deseamos. Para armar estos árboles, uno puede recurrir a distintas fuentes de información. Ustedes están aprendiendo acá en el diploma un montón de información que les permite construir esto. Pueden ir a evidencia, a investigaciones, a evaluaciones de impacto para ver si esto funcionó allá y si uno puede pensar que puede funcionar en el territorio donde estamos ahora. Pueden recurrir a otras disciplinas, etcétera. Literatura, levantamiento de información en terreno, simplemente teoría. Todo eso sirve para formular los árboles de problemas y de soluciones o de objetivos de las iniciativas que tienen que diseñar. Todo esto se vacía después en una matriz de marco lógico, que tiene resumidamente esta estructura. La matriz de marco lógico tiene distintas columnas y tiene distintas filas. En las filas hacia abajo tiene ordenados los objetivos del árbol de objetivos. Fíjense en las preguntas orientadoras que puse ahí para poder vaciarlo. ¿A qué objetivos contribuye el programa o la política? ¿Cuáles serían los objetivos a los cuales ustedes estarían contribuyendo si es que abordan este objetivo central? ¿Cuáles serían? Incrementar la accesibilidad a la infraestructura mayor, por ejemplo. No. ¿No? Eso es una causa. Eso aparece en la parte de abajo. La pregunta fue, mira, ¿a qué objetivo contribuye el programa o la política? Tu programa o política aquí estaría incrementando accesibilidad para personas con discapacidad en un campo. Si tú logras hacer eso, ¿a qué estarías colaborando también? ¿A la inclusión? A la inclusión, en lo que está arriba, ¿cierto? Sí. Y para llegar a la inclusión, a los tres objetivos que están puestos en el trayecto. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿a qué objetivo contribuye el programa o la política? La estructura de la matriz es esa, ¿ya?
y después vamos a ver un ejemplo concreto, o sea, un vaciado concreto. ¿Qué se espera lograr con el programa La Política? ¿Cuál es el objetivo central? ¿Cuál dirían? Incrementar accesibilidad para personas con discapacidad en campus universitario. Bien, eso es. Ese es tu propósito, es el propósito del programa. Para hacer eso, puedes plantear uno o más componentes. Los componentes salen de cada una de las ramas. Entonces tú puedes tener un componente de infraestructura, un componente que tiene que ver con los temas más culturales y así. ¿Cuáles serían los objetivos de los componentes en este ejemplo? Es la fila inmediatamente por debajo del objetivo central. Sí. En este esquema, que tenemos este árbol de soluciones o de objetivos, tenemos la posibilidad de implementar hasta 4 componentes. 4 componentes o 4 propósitos para componentes. ¿Francisco? Hola, yo tengo una pregunta, como cuando uno vacía la información al árbol, o sea, la primera idea en este caso sería incrementar la accesibilidad para personas con discapacidad en el campo universitario, y de ahí nace estas raíces, o todo va vaciado, después se ordena, o nace desde la raíz y va creciendo. Lo primero que tú te planteas es el problema. Sí, esa era mi pregunta. Te planteas primero el problema, ¿ya? Y de ese problema central empiezas como a escarbar en ese problema para entender qué es lo que está causando ese problema. Y que por eso me hace como sentido ahora un poco esta de las flechas hacia arriba y hacia abajo, porque al final, Claro. mientras estoy dando una respuesta, como que planteándome una pregunta, y que me sale como respuesta a esto, incrementar la accesibilidad, y después como que voy buscando las raíces en ese sentido. Claro. Voy buscando las raíces y después también voy para arriba, como viendo los resultados. Claro, o sea, el árbol de problemas o de soluciones lo que hace es contarte una historia lógica de tu intervención. O sea, esto es como sirve como para ordenar un poco el tema. Exactamente. Es una metodología que te permite en una hoja vaciar la secuencia lógica de tu intervención y por lo tanto analizarla. Entonces tú puedes, por ejemplo, decir, sabes que yo lo único que sabía era fabricar zapatos o no sé, diseñar jardines. Pero el diseño de jardines ¿tiene algo que ver con resolver el problema que quiero trabajar? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero te permite analizarlo. Perfecto, me quedó súper claro. Lo que normalmente pasa es que las personas tendemos a hacer lo que sabemos hacer, que no es lo mismo que lo que se necesita hacer. Y con este esquema se pueden dar discusiones como, por ejemplo, que ustedes estén trabajando con los profes y los profes quieran priorizar la rama de incrementar accesibilidad académica, porque es lo que ellos saben hacer. Y ustedes tengan que negociar con ellos el presupuesto para mejorar la infraestructura. Pero al vaciar esto en el árbol, van a tener elementos más neutros para que en conjunto vean cuál es la intervención más recomendada o cuál es el equilibrio entre las dos intervenciones y por lo tanto cómo distribuir los recursos. ¿Ya? Entonces, estamos en la partecita de los componentes. Los componentes tienen que ver con los bienes y servicios que tengo que entregar para generar un objetivo. Entonces,
¿qué puedo entregar para atender alguno de estos objetivos? Y eso se me transforma en un componente. Por ejemplo, quiero mejorar, quiero incrementar accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad a través de mejoras en accesibilidad en infraestructura mayor. ¿Cómo logro eso? A través de un ascensor, por ejemplo. Quiero mejorar la accesibilidad a través del diseño de rutas. Quiero mejorar la accesibilidad a través del diseño de protocolos. Lo que yo entrego es el protocolo y eso me permite atender un objetivo que ya he visto es necesario para atender mi problema central, mi objetivo central. Solamente cuando ya están acá, ustedes pasan a preguntarse cómo se producirán los bienes y servicios que requiere cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, necesitan mejorar el mantenimiento de las instalaciones. Una de las actividades podría ser el catastro de las instalaciones. Esa actividad tiene que realizarse, esa actividad cuesta horas de alguna persona, esa actividad tiene un valor. Y ahí pueden entonces, pasan al plan de trabajo y pasan al presupuesto. Si se fijan, esto lo abordé desde arriba hacia abajo. Y voy a volver acá a esto. Primero diseñé el árbol de problema, después el árbol de soluciones. Después dije qué tenía que implementar, o sea, cómo era mi programa. Y después, y vamos a ver más adelante, vamos a pasar a ver la carta Gantt y el presupuesto. Al revés no funciona. Al revés resulta un enredo de esfuerzos. Entonces, al haber hecho eso, pude identificar cuál era mi objetivo central, pude identificar si es que resuelvo ese objetivo, si es que atiendo ese objetivo, qué beneficios genero hacia arriba, cuáles son los componentes que tengo que generar y entregar para lograr ese objetivo de propósito y qué actividades tengo que hacer. Lo que dije, la secuencia que recorrí hacia abajo, se llama, en marco lógico, lógica vertical. No es muy difícil de adivinar, ¿cierto? Es vertical. Hecho eso, como primer paso, podemos pasar a la otra parte de la matriz, que es la definición de los indicadores. Los indicadores son buenos indicadores en la medida que nos indican si estamos o no cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Si no nos permiten comprender si estamos o no consiguiendo esos objetivos, los indicadores no son los mejores. Los indicadores tienen cierta estructura. Tienen un enunciado, que no es otra cosa que el nombre del indicador. Tienen una fórmula de cálculo, que es una forma clara de contar cómo se va a obtener el valor del indicador. Tiene medios de verificación y eso es de dónde voy a sacar la información. ¿Cómo voy a saber que estoy haciendo esto? Y hay algunos supuestos que pueden afectar a cada objetivo o en términos generales. Por ejemplo, ustedes pueden plantearse una intervención que tenga por supuesto que no vamos a tener otra pandemia en el siguiente año. Los supuestos son cosas externas a tu proyecto que pueden afectar positivo o negativamente el logro de tus objetivos. Si estuviéramos en un programa de empleo inclusivo, por ejemplo, el supuesto es que no hay recesión o el crecimiento del país se mantiene en tanto. Porque, por ejemplo, en pandemia que tuvimos, que se afectó el crecimiento del país, también se afectaron los empleos y por lo tanto también se afectaron los empleos de las personas con discapacidad.
Pero eso es externo a lo que yo estaba impulsando. A eso me refiero con supuesto. ¿Mm? Lo que acabamos de recorrer lo tengo aquí escrito para que se acuerden, ¿ya? Lo que recorrimos acá son estas cosas. El fin del programa. El fin del programa es lo que te ha puesto acá arriba. ¿A qué objetivo contribuye el programa a la política? Es la descripción de cómo el programa o la política contribuye en el largo plazo a la solución del problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. No implica que el programa o política en sí mismo sea suficiente para lograr el fin, pudiendo existir otros programas que también contribuyen a su logro. ¿Con esto qué quiere decir? El propósito es aquello de lo cual el programa sí se puede hacer cargo. El fin es aquello con lo que el programa colabora, pero no necesariamente se puede hacer cargo en un 100%. Eso es lo que está puesto en esa definición. El propósito del programa, que es lo que está puesto acá al medio, es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes, los bienes o servicios de esos componentes. Es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Y después los componentes son los bienes o servicios que se producen o entrega el programa para cumplir con ese propósito. El conjunto de los componentes permite lograr el propósito. Y las actividades son las principales tareas que se deben cumplir para producir esos bienes o servicios que el programa entrega a través de sus componentes. Todo esto que ordena, esto por lo tanto permite ordenar. Igual que en los casos anteriores, esto puede sonar súper abstracto, entonces lo vamos a bajar al ejemplo que estábamos viendo. Acá lo que hice fue seleccionar algunos objetivos, no todos, porque normalmente uno tiene un árbol de objetivos que es más grande de lo que uno puede abordar. Lo normal entonces es tener que elegir entre intervenciones o entre intensidad de las intervenciones. Lo que hice acá fue seleccionar lo que ustedes están estudiando acá. Entonces dije, para incrementar accesibilidad para personas con discapacidad en el campus, voy a elegir la rama de la izquierda, por una restricción súper activa. No necesariamente porque una combinación con las siguientes ramas no sea lo recomendable, sino porque aquí el supuesto es que ustedes como grupo no tienen las competencias para abordar la siguiente, porque están estudiando la primera. Entonces, a veces la elección de las ramas tiene que ver con los recursos disponibles. Entonces dije que iban a incrementar accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad. Y dentro de eso, dejé fuera la que era más cara, porque no me alcanzaban los recursos. No tengo recursos para incrementar accesibilidad en la infraestructura mayor. Por lo tanto, seleccioné el mantenimiento y mejorar accesibilidad de la información de orientación. ¿Quién me puede contar la historia del programa que se está diseñando aquí? Con este diagrama. Belén. Tal vez Javier, que le había hecho clic. Alguien por ahí que se anime, por favor. Con contar la historia se refiere a un poco explicar la tabla que vimos recién. Cuéntame la historia de lo que estamos viendo en este diagrama, no te vayas a la tabla todavía. Cuéntame la secuencia lógica de lo que está marcadito en rojo, que es lo que estoy seleccionando para articular este programa. No sé si partir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. No importa, dale. Esto se arregla.
para mejorar el mantenimiento, no sé, me complico. Me enredé entera. El mantenimiento es uno de tus objetivos específicos. Entonces no es lo que tú quieres, no es para mejorar eso, sino que mejorar el mantenimiento te permite conseguir otra cosa. Eso es lo que está contando esta historia. Entonces, mejorar el mantenimiento de las instalaciones e incrementar la accesibilidad de la información de orientación me permite Eso, incrementar accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad, ¿ya? y eso me va a permitir incrementar la accesibilidad para personas con discapacidad en el campus universitario. ¿Ya? Y si logras eso, ¿qué va a pasar? Si logro eso, voy a poder incrementar la participación de docentes. Hay un detalle. Si logras eso, vas a poder colaborar con todo lo que viene hacia arriba. Ya. Si logramos eso, vamos a colaborar con la incrementación de la participación de docentes y trabajadores con discapacidad en el campus, y con incrementar la participación de alumnos con discapacidad también en el campus, incrementando la tasa de titulación de estudiantes con discapacidad en el campus, y de esta forma incrementar la inclusión social de personas con discapacidad. Ya, porque vas a tener más personas con mejor formación, con mejor acceso a la educación y más personas con mejor acceso al trabajo, ¿cierto? Más personas con discapacidad. Claro, más personas con discapacidad van a poder estudiar y van a poder trabajar. Ya, eso es, esa historia, esa secuencia lógica que estaba acá, ustedes debieran ser capaces de contarla en cualquier proyecto que inicien o que ejecuten. ¿Está bien? No, es que a mí se me ocurría como del planteamiento de un problema. O sea, por ejemplo, se analizó que poca gente se titulaba, pocas personas con discapacidad se titulaban, y pues de esa parte, ¿qué hacemos para poder gestionar que las personas se titulen? Entonces ahí puede ser incrementar la accesibilidad para el campo, y ahí va saliendo como estas raíces del problema, de por qué la gente no se titula. No sé, me ocurre algo así. Mira, hay la única diferencia, y acá no hay fórmula. O sea, no es, ustedes pueden plantear un árbol de problemas distinto a si encuentran, si lo pueden plantear con lógica, ¿ya? Cuando yo formulé esto, no puse incrementar tasa de titulación como objetivo del cual me podía hacer cargo, porque lo que estaba observando es que eso tenía una causa que yo no podía trabajar, y es que las becas dejan en general a las personas con discapacidad fuera, por distintos temas, porque se demoran más y se le acaba la gratuidad y una serie de cosas. Entonces yo analicé eso. Pero si tú puedes concluir con un análisis lógico que tu programa se puede hacer cargo de incrementar la tasa de titulación, adelante con esa formulación. Y por ejemplo, ¿en qué parte podría meter yo la rentabilidad social en este como esquema? Es que la rentabilidad social es otra forma de evaluar proyectos sociales. Lo que pasa es que yo trabajo en el servicio público, y así pasa, siempre es como que no es tanto la lógica como esta, es de atrás para adelante. Nosotros se genera como que podríamos atacar el problema, después se gestiona un proyecto, se analiza, se hace el presupuesto, se gestiona el proyecto, y después se da a rentabilidad social, ya cuando esto está como hecho. Y ahí puede ir para adelante, para atrás, puede ir iterando el proyecto. O sea, también. para sacar la rentabilidad social, y no me quiero ir de la clase porque eso es otra clase, ¿ya? Pero en el fondo tú tienes que valorar, ponerle valor a estos beneficios. Entonces, por ejemplo, si tú incrementas la tasa de titulación de personas con discapacidad, y te pongo un ejemplo, lo lograste en 10 personas con discapacidad, bueno, su expectativa de renta, el delta renta fue de un 50%. Entonces ese es tu beneficio, ¿cierto? Y si tú para eso tuviste que invertir
30 pesos, calcula la rentabilidad de haber logrado eso. ¿Me explico? Sí, sí, así como que me queda claro igual. Ya, la metodología que estamos haciendo acá no llega hasta cálculo de rentabilidad social. Pero esto que estamos viendo acá es un buen insumo para plantear el modelo de rentabilidad social que permite calcular la tasa, digamos, la tasa de rentabilidad social. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que vimos, que seleccionamos esta partecita que está en roja, la tabla se vería así. ¿Cuáles son los objetivos a nivel de fin? Incrementar inclusión de personas con discapacidad, incrementar tasa de titulación de estudiantes con discapacidad, incrementar participación de docentes con discapacidad e incrementar participación de alumnos con discapacidad. Entonces, a nivel de fin, están las 4 cajitas que estaban marcadas en rojo. Porque todas esas cajitas se afectan si es que modifico o sea, si es que logro afectar positivamente el problema, el objetivo central. Ahora, ¿cuál es mi propósito como programa? Incrementar accesibilidad para personas con discapacidad en el campus. ¿Y cuáles son mis componentes? Aquí había seleccionado 2. Uno, apuntaba a incrementar accesibilidad de la información de orientación a través de señalética accesible. Y el otro, mejorar el mantenimiento de las instalaciones a través de protocolos de mantenimiento accesible. Me faltó la frase. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que teníamos un árbol de problemas grande que se tradujo en un árbol de soluciones grande. Pero al momento de ustedes formular su intervención, lo que debieran hacer es seleccionar las ramas más costo efectivas en función de los recursos que tienen disponibles. Si ustedes tienen por recurso que son arquitectos, ese es el recurso. Si ustedes tienen por recurso que pueden contratar a un profe, a lo mejor pueden tomar otra rama. Si ustedes tienen por recurso que pueden implementar iniciativas de gestión del cambio cultural, entonces pueden tomar otra rama. Pero cómo se formule el proyecto es un ir y venir entre lo ideal, que es el árbol completo, y lo posible, que respeta las restricciones que tengo al formular un programa o un proyecto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, igual que las láminas anteriores, hicimos el ejemplo y aquí les dejo el ayuda a memoria para que no se les olvide lo que hicimos. La lógica vertical se basa en la relación de causa-efecto entre los distintos niveles de objetivos de la matriz de marco lógico y postula lo siguiente: si se realizan las actividades, se producen los bienes y servicios que forman parte de los componentes del programa o la política. Si se producen estos componentes y los supuestos de este nivel se ratifican, es decir, no hay pandemia, no hay recesión, etcétera, se logrará el objetivo de propósito. Y si se logra el objetivo de propósito y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá contribuido a alcanzar el objetivo del fin. Entonces la matriz que está acá se lee de abajo hacia arriba. Si yo hago las actividades, voy a lograr entregar los componentes. Si entrego los componentes, entonces voy a afectar positivamente el propósito. Y si afecto positivamente el propósito, entonces colaboro con los objetivos de fin. Esa es la lógica vertical. Y la lógica horizontal se basa en el principio de correspondencia que vincula cada nivel de objetivo, ya sea de objetivo de fin, de propósito, de componente o de actividades, a la medición del logro con los indicadores y sus medios de verificación y los factores externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño, los supuestos principales, ¿ya? Y esos serían los indicadores. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Pregunta? Bien.
Entonces, si tengo esta matriz, que es la matriz de marco lógico, que la puedo tener porque primero hice un árbol de problemas, después hice el árbol de objetivos, seleccioné con un análisis crítico cuáles eran las ramas que podía atender y cuáles de las que podía atender, cuál era la selección más costo efectiva, entonces llegué a esta matriz. Y si tengo esta matriz, entonces sé que tengo que hacer actividades que van a costar plata y que tienen que tener una secuencia lógica en su ejecución, y ese es el plan de trabajo. Entonces el plan de trabajo es un diagrama que es una herramienta para planificar y programar las tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a la visualización de las acciones previstas, permite realizar un seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su duración, la secuencia, además del calendario general para el proyecto. Y aquí un ejemplo, que les voy a dejar este formato. Acá está lo que tengo que ejecutar, que aquí lo empalmé y suele hacerse en etapas, para lograr un objetivo puntual y a través del logro de ese objetivo puntual afectar al objetivo general, que es mi propósito. Por eso está puesto así hacia el lado. Lo que tengo acá en la primera columna es el objetivo general, que es mi objetivo de propósito de esta matriz. Los objetivos de las actividades me permiten primero generar los bienes y servicios y después entregar esos bienes y servicios. Pongo un ejemplo de alguna otra cosa que yo trabajé en la fundación, por ejemplo. Nosotros tenemos un programa de formación continua. Entonces, tengo que hacer el levantamiento de las necesidades de formación para luego diseñar una matriz instruccional que me permita desarrollar un curso, y una vez que tengo el curso, se lo entrego a la población objetivo a través de un programa de formación. Pero primero hice varias actividades que me permitían contar con ese curso. Y después tengo que hacer otras actividades para permitir difundirlo, matricular a la gente, contratar a los relatores y una serie de etcétera para que se pueda entregar el programa de formación. Toda esa secuencia de cosas es la que se pone en un plan de trabajo o carta Gantt, que tiene las actividades, tiene los responsables, los equipos que colaboran con ese responsable, el código de la actividad que permite hacer una trazabilidad. Por ejemplo, no puedo hacer un diseño instruccional de un curso si no levanté primero las necesidades de formación. Entonces ahí hay una línea crítica para las actividades. Y después las calendarizo. Hago primero esto, solo si termino una actividad puedo seguir con la otra, o a veces puedo hacer algunas en paralelo y lo planifico. Pero nada de esto tiene sentido si no tributa a la lógica que desprendimos desde el árbol de problemas. Si no nos llenamos con planes de trabajo que apuntan en cualquier dirección. Y apuntando en cualquier dirección, se llevan el presupuesto que tenemos hacia cualquier lugar también. Entonces, hecho el plan de trabajo, tenemos que presupuestar cuánto cuesta su ejecución. Entonces, el presupuesto es el cálculo que se realiza con anticipación, tanto de los ingresos como de los gastos de una empresa, de una entidad pública, de un estado o de un proyecto. Sus gastos corresponden al costo de las actividades que se ejecutan en una empresa, etc. Y los ingresos corresponden a los cobros por servicio, a impuestos, a subsidios, a fondos concursables. Se los subrayé porque pueden venir de eso su ingreso o de otra fuente. Esto que parece tan lógico en su secuencia, que primero el árbol de problemas, después el árbol de soluciones, después la matriz, después la carta Gantt y después el presupuesto, en la práctica es de ir y venir. Porque uno va costeando, uno tiene que ir respetando las restricciones que tiene. Entonces, en ese respetar las restricciones que tiene, en este ir y venir en la solución, lo que se hace de fondo es analizar
la combinación de intervenciones que son más costo efectivas sujeto a las restricciones de recursos que tengo. Por eso es que lo que parece tan secuencial es secuencial en su lógica, pero en tiempo, en el tiempo de abordaje, uno va mirando todas las cosas un poquitito en paralelo. Y aquí un ejemplo de presupuesto. Les quiero dejar presentado lo que vamos a hacer en la segunda parte. Solo presentado. Vamos a tomar lo que vimos en esta primera sección y vamos a comenzar a diseñar árboles de problema para los proyectos que ustedes están implementando. A la vuelta del break, vamos a contar de cómo lo vamos a hacer, cómo se va a estructurar el ejercicio, pero eso es lo que viene. Y ahora quiero dejar de compartir para dar algunos minutitos por si tienen preguntas de esta primera parte, algún comentario, cualquier cosa que nos permita abordar de mejor forma la segunda sección de la clase. Yo tengo una consulta, disculpe. ¿Le escucho? ¿Puedes subir un poquito el volumen? ¿Me escucha? Disculpe. ¿Sí? Sí. Una consulta. Cuando ven los costos-beneficio, lo que no entiendo, mencionó una lista de profesionales. Mencionó los arquitectos o, por ejemplo, los profesores. Cada quien hace una evaluación de las cosas que puede conocer sus costos y se van evaluando de por sí, o cómo se hace normalmente lo de los costos-beneficio. ¿O cómo se puede ponderar? Debería ser una evaluación multidisciplinaria, porque cada una de las partes, o sea, si me preguntas a mí, que soy de profesión economista, y dentro de esta estructura lo que yo manejo es el modelo, eso es lo que mejor manejo, yo necesito que colabore en el costeo un arquitecto porque sabe ciertas cosas, que colabore en el costeo el administrador de la infraestructura, que colabore en el costeo a lo mejor el jefe UTP de un colegio porque maneja ciertas cosas, y todo eso se analiza dentro del mismo proyecto. No son distintas partes que tiran para su lado, porque hay que hacer un único proyecto que tenga una combinación de intervenciones que sean lo más costo efectivo dentro de las opciones de intervención que existían. Pues desde el principio siempre el equipo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? En cualquiera de los casos. Eso es lo ideal. Ahora, una de las restricciones que ustedes pueden tener es que estén trabajando solamente con arquitectos. Al igual como algunas de las restricciones, como muy frecuentemente lo que me toca a mí, una de las restricciones que tienen los profes en un colegio es que trabajan solamente con profes y no con arquitectos. Y en un colegio es evidente que si pudieran trabajar arquitectos y profes, resultaría un mejor proyecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Isidora? ¿No? No era yo. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos al break. ¿A qué hora volvemos, Etienne? 8:15. 8:15. Sí. No sé si va a estar bien todo ese tiempo, pensando que se acaba a las 9:20. Sí, yo creo que sí. Yo Ya. creo que sí, porque lo que viene es el inicio del trabajo. Ya, entonces nos vemos 8:15. Ok.
Ya, estamos, Isabel, de vuelta, así que por favor, cuando quieras comenzamos con una segunda parte de tu Perfecto. clase. Por favor, nos confirman con una reacción, nos dicen que están casi todos presentes para poder recibir las instrucciones del trabajo al mismo tiempo. ¿Sí? Ya llegaron todos. Muchas gracias. Ya. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es aplicar. Y le vamos a dar más énfasis en la asignación de tiempo que tenemos a la aplicación y al trabajo práctico. Porque al hacerlo les van a salir una serie de interrogantes, una serie de dudas que vamos a ir resolviendo y esa es la mejor forma de aprender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formular las iniciativas que ya están desarrollando como proyecto utilizando la metodología de marco lógico. Para hacer esto, les vamos a pedir trabajar por los mismos grupos con los que están trabajando y desarrollar estos 6 puntos de manera reducida. Ya, la idea no es que sea un trabajo largo. El principal objetivo de este trabajo es que sea un trabajo que pueda mostrar que tienen un análisis lógico del problema en el cual están trabajando. Entonces, primero les vamos a pedir entregar un par de láminas que hagan una descripción general del problema. Otra lámina con el diagrama de árbol de problema. Otra lámina con el árbol de objetivos. Una o 2 láminas máximo con la matriz de marco lógico. Una lámina con la Gantt, y una lámina con una estimación presupuestaria. No se compliquen con buscar información que no tiene que ver con el diploma. Por ejemplo, para hacer el análisis presupuestario, no se compliquen con costear, no se compliquen con tener una propuesta fina presupuestaria. Con la carta Gantt tampoco, ¿ya? Lo que queremos acá es que puedan llegar a una formulación presupuestaria pensando con la lógica de marco lógico que propone la metodología. Hoy día vamos a partir con esto. Vamos a partir organizándonos en 6 grupos, que son los grupos que ustedes conocen. Y hoy día vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar aproximadamente 25 minutos para que cada grupo pueda desarrollar una primera propuesta de marco lógico. Después vamos a volver a plenario y con 10 minutos por grupo, cada grupo va a mostrar a los demás esta primera aproximación de árbol de problemas que pudieron desarrollar. Isabel, perdón, ¿Sí? Solo dejar claro que los 10 minutos por grupo para el plenario no te van a dar porque es 1 hora, son 6 grupos. Sí, pues ahí de 1 hora y media, ¿no? Ya, vamos a poder solo... Un poquito menos. Demos un poquito menos para presentarlo. Porque si no te vaya a pasar como a las 10 o más. Estoy multiplicando, sí, tienes toda la razón, multipliqué horriblemente y soy economista. No hay problema, pero para que lo... Ya, perfecto. Ya vamos a ajustar eso, pero la idea es que puedan mostrar su idea, o sea, su primera aproximación para tener un primer feedback. Y con eso cerramos la sesión de hoy. Y van a quedar con la tarea de desarrollar de mejor manera el árbol de problemas y el resto de los elementos que le estábamos pidiendo para que el próximo miércoles podamos presentar y tener el feedback final.
Etienne me comentaba al principio que ustedes ya tienen claro cómo van a ser evaluados en el diploma. Este ejercicio, si bien no tiene evaluación directamente, la idea de hacerlo y desarrollarlo es que pueda ser un buen insumo para la entrega final. Entonces, voy a poner grupos de 1 al 6 y les voy a pedir a cada uno que se asigne solito al que le corresponde. Aquí están listados los titulares y de esa forma ustedes mismos se asignan al 1 si es que forman parte de ese grupo, al 2 si forman parte de Talca, y etc. Entonces vamos a comenzar y antes de comenzar, ¿preguntas? Consulta en virtud del tiempo. Perdón. ¿Expone uno del grupo más representativo o los tres hablamos un poco? Mejor que exponga uno. Ya, gracias. Yo una consulta más que nada para Etienne. No, en el caso de nosotros particular nos preocupamos solo como problemas la plaza o también el acceso a la plaza desde la locomoción colectiva, que es más afuera, en lo macro. Tienen que abordar el problema completo. Tienen 2 plazas, un acceso vehicular, etcétera. Ustedes van a definir bien cuál es el problema, pero eso lo definen ustedes. Ok, ya. Ana, pregunta. Se me olvidó preguntar, en el caso de Parque Costanera es como 1,8 kilómetros. ¿Nos quedamos solamente en una sección o todavía estamos con los macros? Ahora van a tomar una sección porque si no, no les da. Acuérdense el feedback de la última clase con Berta, que en el fondo ustedes nos dicen si es en el fondo la sección más cercana al muelle o la del otro extremo. Ok. Ya, pero que no supere los 400 metros que es el promedio entre la de Talca y el eje Bulnes, ¿no? Isabel, ¿vas a hacer salas? ¿Cómo lo vas a hacer para que se asignen? Con salas, yo la voy a hacer ahora. Si quieres te puedo ayudar con eso. No, espérame. Ahí están las salas, para que cada uno pueda entrar. Perdón, yo nunca he dejado que ellos puedan, o sea, no sé cómo se hace para uno sumarse a la sala del grupo. Ahí donde dice asignar, entras. ¿Dónde? ¿No les aparece lo mismo que a mí? Perdón. No sé si No se ve nada. No. Y en los puntitos de abajo, En más sale